Bienvenidos a Mercados. Hoy contamos con la directora general en España de Grupo Acerta, Eva Cuesta. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros. Es un placer tenerte aquí y aprovechamos para preguntarte cómo valoráis este 2025 y qué objetivos os marcasteis que habéis conseguido cumplir. Bueno, como nosotros somos una empresa de servicios y por tanto nos movemos y estamos muy afectados por el mercado. Somos servicios de dirección integrada de proyectos, de project management en el sector inmobiliario y el real estate en global. Por lo tanto, este sector está viviendo un buen momento. El mercado está muy ágil, se mueve bien, se invierte y hay mucha recepción de entrada de fondos. Por lo tanto, nosotros vivimos un poquito más retrasados, pero vivimos detrás de ellos un buen momento. Pese a todo, pues en los servicios tienes que avanzar, tienes que marcarte objetivos de evolución y tienes que ver cómo añadir más valor a tus clientes, porque los clientes sí que van madurando y evolucionando. Los fondos que se van implantando en España también van subiendo sus niveles de calidad, de necesidades, de requerimientos, y por lo tanto pues nosotros tenemos que ir evolucionando con ellos. Y es verdad que cada vez hay que evolucionar más deprisa porque el mercado así te lo demanda. Teníamos varios objetivos. Uno de ellos, estabilizar nuestro equipo. Al final nosotros vendemos tiempo de personas. Personas profesionales, con especializaciones. El sector se está especializando mucho también y al final nosotros necesitamos tener equipos muy contrastados en distintos sectores. Por lo tanto, estabilizar este equipo con perfiles muy senior, muy capacitados y demandados por mis clientes es uno de nuestros objetivos principales. Y ha sido un año de estabilización, porque los años pasados han sido muy locos, se ha corrido mucho y teníamos necesidad de estabilizar y fortalecer nuestro equipo. Por otro lado, como todas las empresas en este mercado, tu principal objetivo es seguir creciendo. Nosotros no somos diferentes y por lo tanto el objetivo de crecer está en nuestro ADN sin discusión. Podemos crecer orgánicamente o inorgánicamente. Hemos crecido un poco orgánicamente, pero estamos estudiando cómo estabilizar también un crecimiento inorgánico. Y por supuesto mejorar y evolucionar en nuestros servicios, adaptándolos cada vez más a estos fondos que también tienen que evolucionar con lo que les ofrece el mercado, las necesidades de suelo, el producto que se requiere, donde hay mayor demanda. Por lo tanto, nosotros tenemos también que irnos acoplando a ellos y especializando nuestros equipos a estas necesidades. Entonces, también estamos intentando añadir más servicios que ayuden a nuestros clientes a fortalecer sus desarrollos. El tema de sostenibilidad es muy importante para nosotros, no solo porque el año pasado ya publicamos nuestra primera memoria de sostenibilidad, nos marcamos unos primeros objetivos y avanzamos con ellos en los 3 niveles, pero también ayudando a que nuestros clientes desarrollen proyectos cada vez más sostenibles y que no se convierta en un greenwashing, sino que realmente ellos puedan analizar y estudiar dónde pueden mejorar sin grandes inversiones sus proyectos y que de una manera pausada pero bien organizada y de manera constructiva puedan ir mejorando su huella de carbono, su ciclo de vida, y estamos ayudándoles y apoyándoles en todos estos servicios. Pero también estamos dando un pequeño saltito más y es intentar añadir valor a nuestros clientes por encima, es decir, donde ellos necesitan siempre más soporte, que es cuando están buscando los activos, cuando están analizando nuevas inversiones, intentar ayudarles a montar y a desarrollar las promociones desde arriba, analizando su viabilidad, acotando riesgos y ayudando a que ese primer enfoque esté mucho más atinado y más acertado. Y ahí estamos especializándonos un poquito y empezando a desarrollar pues el desarrollo de promoción delegada para nuestros clientes. Quiero ahora, Eva, retroceder un poco porque hablaste del crecimiento. Para Acerta, ¿qué significa el mercado de España? Y luego, por otro lado, ¿cómo lleváis la internacionalización con, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Qué significa? Bueno, significa todo. O sea, Acerta es una empresa española. Surgió y nació de una joint venture entre 2 sociedades por el año 98, ya hace años, y surgió y nació aquí. Fue una unión entre el Grupo LAR y una empresa de project management americana que era Giri. En aquellos años en España ni se sabía que era el project management en este sector, por lo tanto
fue un riesgo y una iniciativa muy valiente. Después de unos pocos años, la empresa americana decidió que este mercado era muy complejo para ellos y Grupo Olar decidió que una empresa de servicios dentro de su casa era un poco complejo también. Por lo tanto, los directivos se quedaron con la sociedad y a partir de entonces pasamos a denominarnos Acerta. Por lo tanto, nuestro ADN es este núcleo, es este mercado y aquí nacimos. ¿Qué representa la expansión a Latinoamérica y a otros países? Pues la diversificación. Como ya hemos visto y hemos vivido, este sector es muy cíclico. ¿Qué quiere decir? Que pasamos puntas, valles y va a ser así. Los ciclos pueden ser más cortos, un poco más largos, el mercado madura, pero luego entramos siempre en pequeños valles porque es un sector complejo. Viene mucha inversión de golpe, luego se retrae. Dependemos mucho de un mercado financiero internacional y de la globalización y del contexto geopolítico. El dinero es miedoso. Por lo tanto, el estar en dos mercados tan diferenciados como España, Europa y Latinoamérica nos permite que cuando aquí a lo mejor estamos en un valle, allí están en un ciclo punta y viceversa. Por ejemplo, la pandemia ya nos pasó. Aquí la pandemia tenemos mucha más protección y hubo más estabilidad a la hora de no paralizar proyectos, mientras que allí fue drásticamente se para todo y se va todo el mundo a casa. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite equilibrar. Pero bueno, luego ellos tienen otros momentos de repunte de mercado que equilibran los nuestros de valle. Entonces realmente nos permite diversificar, compartir clientes. Hay clientes que están aquí y que piden desarrollar proyectos allí y teniendo una base y un núcleo estable aquí en España, a ellos les da tranquilidad y confianza a la hora de contratar nuestros equipos allí, porque saben que siempre hay una matriz aquí con la que pueden tomar decisiones y que les podemos acompañar. También ocurre al contrario, o sea, hoy México y Colombia está trayendo mucho inversor a España, entonces también nos ayuda a que la empresa sea conocida para ellos y también les podamos ayudar aquí. Por lo tanto, en este momento yo diría que es un buen equilibrio para nosotros mantenernos en los dos mercados y ayuda a que efectivamente Acerta pueda mantener y equilibrar su negocio, ¿no? Has comentado lo de inversores que vienen a España. Sí. Y hay un problema que está a la orden del día en España, que es la falta de vivienda. Sí. Yo no sé cómo lo veis o cómo lo estáis afrontando desde Acerta. Bueno, nosotros al final proveemos de servicios a nuestros clientes. Son ellos los que mandan, pero manda el mercado realmente. Y este es el problema después de una crisis tan profunda como la que vivimos desde 2008 hasta 2013, cuando volvió a entrar inversión, obviamente la vivienda fue el primer foco. Siempre la vivienda es el núcleo de desarrollo de este sector porque es el que más volumen mueve. Pero es verdad que se ha usado casi toda la vivienda para vivienda de reposición. Unos años en que las familias cambiasen de vivienda, las familias crecen, necesitan viviendas un poco más grandes, venden la anterior, compran una nueva, pero su salto y su hándicap es muy pequeño de inversión nueva. Mientras que la gente joven tiene que empezar de cero. Por lo tanto, al final es un gran esfuerzo para la gente joven acceder a este tipo de vivienda, pero necesitan ahorrar un periodo, un tiempo y poquito a poco van entrando. Es verdad que el ciclo de la vivienda es largo, es decir, son procesos que desde que se tiene el suelo hasta que se desarrolla por licencias, proceso de construcción, etcétera, pasan entre 3 años, 4 incluso. Esos periodos son los que están ayudando a ese pequeño ahorro de entrada inicial a la gente joven para después poder acceder a vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo de residencial es de los más cotizados, de los más caros y por lo tanto el suelo empieza a tener un valor alto, pesa mucho en el precio final de la vivienda y eso está haciendo que el producto escasee. Por lo tanto, tenemos que ir a parar a la vivienda asequible. Durante estos años, todo el desarrollo de vivienda ha venido del mercado privado, pero digamos que la administración ha invertido muy poquito en esto y ahora les toca. Para poder tener una vivienda asequible, las comunidades, los ayuntamientos, incluso la administración principal, tienen que facilitar el acceso a suelos que por distintos motivos o bien por vías concesiones, etcétera, vengan con unas ayudas que permitan que después se pueda desarrollar una vivienda a un precio mucho más asequible. Esto solo pasa por una vía de colaboración público-privada, administración, fondo privado, porque la empresa privada nunca va a entrar en un negocio si pierde dinero de antemano. Es muy difícil que eso ocurra. Por lo tanto, sí, la administración le acompaña poniendo en el mercado suelos protegidos, suelos en cesión,
en concesión, podremos llegar a este encuentro. Y si regulariza los módulos para la vivienda protegida, que bueno, en Madrid ya se está haciendo, pero no en todas las comunidades. Y ahí estamos peleándolo. Yo creo que hay cada vez más conciencia de que esto sí o sí la administración lo tiene que afrontar. Hay más voluntad por parte de ellos. Todas las comunidades no son iguales, pero bueno, creo que vamos dando pasitos, ¿no? Y actualmente, ¿en qué proyectos estáis trabajando desde Acerta? Bueno, un elemento muy importante para nosotros es, igual que diversificamos en mercados y queremos estar en Latinoamérica, queremos estar en Europa, también es muy importante diversificar en sectores, porque es evidente que todos los sectores no se mueven todos con el mismo ciclo de mercado. Entonces nosotros estamos actualmente en residencial, pero yo ahora ya lo llamaría más living, porque el residencial clásico quizás tiene otro movimiento y otra curva más tranquila, pero estamos viviendo pues el co-living, el flex living, las residencias de estudiantes, los senior living, es decir, que se está poniendo en el mercado unas opciones de vivienda que dan mucha flexibilidad a la gente en modo alquiler o en modo compartir, precios quizás más accesibles y también para afrontar ciclos laborales en etapas diferentes. Esto se está desarrollando mucho porque permite suelos también en situaciones diferenciales, más accesibles, y esto está permitiendo evolucionar en distintos modelos. Esto hoy por hoy es un núcleo de nuestro negocio muy importante, pero trabajamos también mucho y queremos estar en el sector terciario, en hotelero, porque es un sector que está viviendo una etapa dorada, vamos a decirlo así, logístico, porque a pesar de que tuvo una punta muy acelerada después de la pandemia, se está estabilizando, pero está en un buen momento de mercado porque hay una necesidad de logística imperiosa por el e-commerce, por todo lo que estamos viviendo en tecnología y en cambios de hábitos, ¿no? Y oficinas y retail. Oficinas está en una curva bastante plana, no está en su mejor momento. Se dice en el sector que está pasando la travesía del desierto, que ya lo pasó el retail hace unos años, pero es verdad que las expectativas es que recupera y que va a recuperar, pero es verdad que mientras tanto la inversión no es muy alta en este sector. Pero el retail sí está pasando un buen momento, se están reformando los grandes centros, los parques de medianas, hay movimiento, hay buenos resultados en los grandes tenedores y nosotros estamos en todos los sectores. Eso conlleva que mi equipo tiene que estar especializado en los distintos sectores. Pero eso nos permite mantener equilibrio y cuando unos sectores están más fuertes, equilibramos los que están más bajos y viceversa. Y porque el terciario, para el sector terciario, el proyecto es un valor imperativo, vamos a decirlo. Requieren y necesitan un proyecto porque son activos que van a operar ellos y por lo tanto necesitan que el activo esté muy cuidado y que cumpla muy bien todos sus requerimientos y su viabilidad. Mientras que el sector living, digamos que es mucho más rápido, más ágil, entra en una cadena muy rápida de residencial, proyecto tras proyecto, un volumen alto de viviendas al año. Son vehículos rápidos, se generan para esa promoción y se desmontan después de la promoción. Por lo tanto, el terciario valora mucho nuestros servicios, por lo tanto, para nosotros es muy importante ese equilibrio. Y Eva, antes hablabas un poco de la sostenibilidad, que es importante y que es también un valor añadido en Acerta. Me gustaría saber cómo conseguís equilibrar esa sostenibilidad y tecnología en los proyectos que vais realizando. Evidentemente, nosotros estamos al servicio de los clientes, lo cual quiere decir que lo que tenemos o lo que intentamos es ir educando, formando a nuestros clientes en que la sostenibilidad no necesariamente tiene que ser más cara, ni tiene que implicar costes elevados. Al final, los fondos y los inversores acaban valorando la TIR y el yield de sus proyectos. Sí. Si la sostenibilidad les iba a implicar un salto en costes, empieza a ser un elemento problemático. Habíamos dado como un empujón muy fuerte estos últimos años en la sostenibilidad, pero con el contexto geopolítico que estamos viviendo ahora, digamos que no está pasando por el mejor momento de comunicación marketing, por lo tanto los fondos están apagando un poquito sus acciones de sostenibilidad, pero en Europa sigue siendo un valor importante. La inversión verde sigue siendo una inversión relevante para algunos de nuestros clientes. Por lo tanto, mientras esto siga existiendo, siempre tenemos una ventana de poder seguir
formando a nuestros clientes en que con pequeños pasos se puede ganar mucho. Con pequeñas inversiones, analizar ciclos de vida de sus desarrollos inmobiliarios que tienen muy poco coste, pueden llegar a evaluar de una manera muy realista las mejoras que pueden implantar con muy poco coste en los siguientes proyectos. Por lo tanto, yo creo que hay maneras de ir avanzando sin que esto sea un gran despliegue económico y estamos en esa línea. Yo creo que los clientes lo van entendiendo, se van concienciando que sostenibilidad es mucho más que una eficiencia energética, que ya la tengo por normativa y ya sí o sí están obligados, sino que tenemos que dar un pasito más, ¿no? Y bueno, yo creo que aparte de las certificaciones de sostenibilidad, que obviamente son importantes y certificamos hoy, yo creo que en casi todos los certificados sostenibles más habituales, brillan en todas sus calificaciones, brillan en uso, nueva construcción, vivienda, en LEED uso también, en WELL, en casi todas las certificaciones que hoy aportan un valor a los inmuebles porque eso permite que sus inquilinos sean muy conscientes de en qué tipo de edificio entran y con qué prestaciones. Pero hay que dar un pasito más y en eso estamos, ¿vale? Concienciándoles sobre todo y ayudando a que, sin que esto suponga una gran inversión para ellos, puedan ir mejorando poco a poco su huella de carbono y sus mejoras de materiales. Y antes hablábamos un poco del tema del living, que todo era living, co-living. Me gustaría saber, claro, porque entiendo que la parte del living, toda esa pata, es por la demanda cambiante de un consumidor. Sí. ¿Qué más demandas están cambiando del consumidor que veis que a lo mejor hace 2 años no pedían? Bueno, evidentemente el sector intenta adaptarse a lo que le van demandando. En residencial yo diría que hay 2 factores que están afectando. El coste de la vivienda está quizás también condicionando que se busquen otros modelos. Pero también aquí había bastante escasez de ciertos modelos que en otros lugares de Europa estaban mucho más desarrollados, como es la residencia de estudiantes. Aquí era un modelo más colegio mayor, más proteccionista, y el modelo residencia viene a ser un modelo mucho más europeo, modelo alemán, pues habitaciones con unas prestaciones para que esos estudiantes realmente sean su lugar de residencia sin más servicios añadidos, ¿no? Lo cual también pues cambia el modelo al que estábamos acostumbrados y había una gran necesidad de implementar este modelo porque teníamos muy poca cantidad de habitaciones por estudiantes. Esto también permite atraer más estudiante internacional, que tengan más opciones y abrir el marco a todas nuestras universidades, que además en ciudades como Madrid, Málaga y Barcelona están creciendo de una manera exponencial. Por lo tanto, la necesidad estaba ahí y lo que están es atendiendo al mercado. Y otras, yo diría que se están evolucionando por necesidad también, pues el senior living. Yo creo que después de la pandemia el sector ha sido muy consciente de que había que evolucionar el modelo de las residencias de mayores, que había que buscar otras opciones más ad hoc a lo que requiere hoy la gente a partir de cierta edad. A partir de cierta edad no quieren estar solos, quieren vivir en comunidad, quieren compartir gustos, ocio y hábitos con personas similares a ellos. Por lo tanto, yo creo que es un modelo que poco a poco va a ir entrando cada vez más, que los fondos lo empiezan a ver más viable, que hay operadores ya especializados para dar este tipo de servicio, donde lo único que se requiere es un nuevo modo de vivir para estas personas. No es una residencia, no es un cuidado de salud, es darles un modo de vida a una serie de gente que quiere sentirse acompañada, cuidada si en un momento dado tiene una pequeña necesidad y no sentirse sola. Por lo tanto, yo creo que ese es un modelo que empieza a despuntar. Y el flex living, pues bueno, o el co-living, pues es lo que veníamos haciendo, compartiendo piso, solo que, pues bueno, como el alquiler está tomando también unas cifras bastante altas en varias ciudades, pues está buscando un modelo más accesible, pero y con un poquito más de comodidad, ¿no? Pues tengo mi habitación, tengo mi baño y una serie de zonas comunes para compartir. Al final somos animales sociales y queremos compartir y vivimos en sociedad. Por lo tanto, yo diría que son modelos que se están adaptando a la nueva forma de vivir, a las nuevas necesidades de la gente joven, de mediana edad y de más edad, porque todos al final buscamos vivir en sociedad, pero bueno, con modelos más cercanos a lo que estamos demandando. Hoy los hijos, pues unos viven fuera, otros montan su familia en otro país y se quedan solos los mayores. Y eso antes tenía otros hábitos de núcleo familiar que hoy ya no es así. Por lo tanto, pues
el modelo ha cambiado y las necesidades han cambiado. Por lo tanto, yo creo que, como siempre, este sector intenta adaptarse a lo que demanda el usuario. Estamos hablando de que el sector consigue adaptarse y lo hace realmente, pero luego, ¿hay algunos objetivos que veas que todavía no ha conseguido el sector cumplir y Acerta tampoco? Bueno, yo al final, yo lo que necesito darle a mis clientes es que sus proyectos cumplan con sus objetivos. Sí. Pero los objetivos de qué quieren y dónde lo quieren los marcan ellos. Yo ahí tengo poca influencia, porque realmente no soy su asesor de mercado, yo soy su asesor de desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, ahí, pues bueno, a lo mejor me pueden pedir mi opinión en algún momento, pero no sé si tengo mucho peso en ese ámbito. Pero, evidentemente, todos aportamos un poquito en el conocimiento del sector, de los suelos que hay disponibles, de dónde hay mejores suelos, de mejores activos, los problemas que tienen o no tienen, les ayudamos en las deals de compra-venta de nuevos activos. Y hombre, en la medida que les estás diciendo los problemas, los riesgos, el CAPEX a invertir, les estás marcando caminos, inevitablemente. Pero estás marcando caminos más financieros que de uso o hábito de mercado, ¿no? Donde yo te diría que en general esto ellos lo evalúan generalmente por demanda, clarísimamente. Y ellos tienen mucha información porque hoy la tecnología nos ayuda mucho a conocer los usos y los hábitos de la gente en todos los ámbitos. En retail controlan dónde compramos, sí, cómo compramos, a qué hora sí, a qué hora no, en qué centro, a qué hora. Entonces, toda esta información para ellos es de la que se nutren para tomar sus decisiones, dónde abren, cómo abren, qué día abren, qué hora cierran. Pero si vamos a otros usos como hotelero, turismo, eso todavía muchísimo más. El flex living se asemeja mucho a un uso hotelero. Incluso el coworking, que todos se están basando en un mismo modelo y es el hospitality, el modelo hotelero de atención cliente. La gente cuando va a un coworking está buscando no solo socializar y no estar solo en tu casa trabajando y tener un grupo con quien tomarte un café, compartir networking, compartir necesidades de trabajo, buscar asociación de trabajo, sino que también están buscando una atención cuidada, muy similar a la hotelera, en cómo les reciben, cómo les atienden, cómo les tratan, los amenities que les dan. Hoy el cliente es exigente y el mercado tiene que atenderlo. Y si vamos al flex living es más de lo mismo. Son estancias de corto, medio plazo, no pueden llegar al largo porque entonces entramos en hotelero. Y es lo mismo, atención, darle todas las opciones, todos los servicios que pueden requerir, ayudarles en todas sus necesidades y atención cuidada al cliente. Por lo tanto, estamos llevándonos un poco toda esa experiencia cliente que se está dando en el hotelero y que ya la tienen muy trabajada, se está llevando al resto de sectores. Y yo diría que esto es el elemento diferencial que se llama experiencia, que todo usuario cliente busca, ¿no? Sea living, sea trabajo, sea retail, ¿no? Al final, todo cae en la experiencia. Buscamos sensación de atención, experiencia en la restauración, en el ocio, en todo lo que hacemos. Y el mercado se está dirigiendo en esa línea, obviamente. Entonces, no solo tienen que cuidar sus activos, lo que ofrecen, lo que son, sino que le tienen que añadir una experiencia. Si hoy es un gran cliente que demanda 10.000 metros cuadrados de oficina, no solo está buscando ese espacio de oficina, está buscando que todos sus trabajadores puedan tener allí todas sus necesidades cubiertas, que les apetezca ir a la oficina y trabajar allí por encima de trabajar en su casa. Eso quiere decir que la oficina les tiene que proporcionar experiencias diferentes y apetecibles en sus relaciones. Networking es una de ellas, socializar, otra muy importante, pero no sé, tener guardería para sus hijos, tener una zona de ocio y juegos, tener su propia zona de restauración, tener su gimnasio, es decir, que sus necesidades vitales se simplifiquen, estén cubiertas y les apetezca ir allí a trabajar. Por lo tanto, esto ocurre en la oficina, ocurre en el retail, ocurre en casi todos los sectores. Están muy volcados a tener unos activos muy competitivos, atractivos, con una buena arquitectura. La gente valora que su edificio sea bonito, sí, que sea agradable, que tenga vegetación, que le aporte espacio al aire libre y espacio en interior, pero también, obviamente, la experiencia.
Con lo cual en eso estamos trabajando. Yo diría que casi todos los sectores están volcados en un área de experiencia. Entonces el edificio, el inmueble, forma parte de esa experiencia. Y además de la experiencia, que entiendo que será uno de los puntos que vais a marcar en vuestra hoja de ruta para 2026, sí. ¿Qué más os marcáis? Bueno, pues yo te diría que el crecimiento. En este momento, ser una empresa con un tamaño es muy importante para que los clientes con proyectos grandes y atractivos te posicionen en primera línea para poderte dar este tipo de proyectos. Por lo tanto, necesitamos crecer. Crecer de manera orgánica tiene un proceso más lento, es más seguro, menos riesgos, pero es verdad que es más lento. Entonces ahora mismo estamos trabajando, llevamos todo el año trabajando de una manera muy intensa en un crecimiento inorgánico, bien por fusiones, bien por asociaciones con empresas afines a nosotros y alianzas que nos permitan también fortalecer nuestra posición y darle al cliente el 360 que demanda un poco para ayudarle en todos sus ámbitos. Y en esto también estamos fortaleciendo mucho la promoción delegada, ayudar a nuestros clientes a montar sus operaciones, o sea, entrar desde cero, a ayudarles a buscar activos, a preseleccionar activos, a analizar los riesgos de ese activo, sus implantaciones, los beneficios que les puede aportar para ese uso ese activo, para que cuando finalmente deciden invertir, sus riesgos hayan quedado totalmente minimizados y por lo tanto les añadamos valor desde ese punto también. Porque al final el cliente lo que está buscando en nosotros es un valor diferencial y hay que diferenciarse. Entonces tenemos que crecer, tenemos que implementar servicios, tenemos que tener tamaño para poder tener especialistas de todos los ámbitos y cubrir todas las necesidades del cliente. En eso estamos centrados, esto es nuestro principal objetivo y bueno, yo diría que a corto o medio plazo pues tendremos que cerrar acuerdos ya importantes para poder coger este tamaño que estamos necesitando. Pues muchísimas gracias, Eva, porque la verdad que nos has hecho un 360 aquí de todo lo que es el sector y hemos podido entender muy bien hacia dónde quiere ir Acerta, así que solo te puedo decir que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y gracias por hacerme sentirme tan cómoda.